en que nos vimos involucrados 2003-2004 por el tema de la quiebra de los bancos y una serie de cosas. Esa ley le dio a estas autoridades los instrumentos y todos los elementos necesarios para poder salir de esa crisis y preservar el sistema monetario de la República Dominicana. Entonces yo hago esta referencia porque yo entiendo que tal vez estamos discutiendo este tema y la población no entiende la importancia que tiene el tema de la autonomía del Banco Central. Fíjate qué detallito, ¿eh? Pudimos habernos evitado 50.000 dificultades, 50.000 problemas, si en la Constitución o en el régimen monetario hubiera habido una prohibición taxativa y una autonomía para operar de las autoridades que le permitieran decir a un gobierno, no te puedo financiar porque eso va a tener tales y tales efectos perniciosos en la economía. O sea... Sí, eso tú has dado un punto. Es decir, yo creo que uno de los grandes avances provocados por la Ley Monetaria y Financiera que entró en vigor en diciembre del 2002 es precisamente esa prohibición expresa del financiamiento al gobierno y el hecho de que en los casos en que se produjera financiamiento pues había que emitir una letra del Tesoro que tenía que ser inscrita en el presupuesto del próximo año, de manera que se transparentaba efectivamente lo que era ese financiamiento. Yo creo que esa es una herramienta fundamental para preservar unas finanzas sanas y para que haga sentido la autonomía. Ahora, así como defiendo la autonomía del Banco Central, entiendo que también tenemos que fomentar los mecanismos de rendición de cuentas. Claro. Por eso la Ley Monetaria y Financiera establece la necesidad de que el gobernador del Banco Central rinda cuentas al Congreso Nacional. Y yo creo que aquí es un llamado a los legisladores. Debemos tratar de construir un mecanismo efectivo de rendición de cuentas de cooperación. Yo creo que quizá uno de los temas que deberían ponerse en agenda, como se llama este programa, es crear una cultura financiera, monetaria común de la Comisión de Finanzas de ambas cámaras, del Congreso, del Banco Central, de manera que haga sentido esa rendición de cuentas, de manera que los legisladores estén en capacidad de poder entender los balances del Banco Central, que son complejos, porque no son como los balances de un supermercado. Es decir, hay que entender que estamos en presencia de unos flujos y de unos números, claro, que entenderlos. Entonces, yo creo que eso se necesita mucho para que un poco se pierda. Y en la medida que el Banco Central se ha ido achicando, que ha salido de los desprendibles, que ya no se ve como una agencia gubernamental más, sino que el Banco Central se ha ido concentrando, que la superintendencia de bancos se ha ido fortaleciendo, Rosana, como supervisión. Hoy nosotros tenemos un sistema bancario mucho más saneado. Entonces, hoy hace mucho más sentido preservar esa autonomía que en el pasado. Pero ahí tú has dicho algo que yo quiero comentar también, Eduardo, y ahí yo pienso, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, el primer poder del Estado es el Congreso Nacional. Debe jugar un rol, pero mucho más proactivo en lo que es el seguimiento y en la rendición. Yo te digo especial, y en la fiscalización. Yo, mira, nosotros que estoy involucrada en lo que es la rendición de cuentas al Congreso, tanto desde el punto de vista de la ley monetaria como la ley de recapitalización, o sea, hay una información importante que va al Congreso que uno no recibe esa retroalimentación ni ese feedback porque tal vez no le han dado esa importancia de crear esas instancias de contraparte, claro, esos órganos para tú tener, ahí está toda la data, pero tú no recibes de vuelta un feedback Mira, que te permita tener ese vámonos, por ejemplo, al otro lado de las finanzas públicas, que es el tema del presupuesto. Conversando con el que es hoy jefe de la CIA, León Panetta, que cuando era director de la FINJO lo invitamos aquí a un congreso que hicimos sobre un nuevo modelo económico allá en el año 1999, yo le decía, ¿cuál es el secreto del manejo presupuestario en los Estados Unidos? Y me decía que el Congreso tiene una oficina de presupuesto con la misma cantidad de empleados que la oficina de presupuesto del Ejecutivo, de manera que pueden dialogar, pueden conversar
en la misma. Y yo creo que nosotros tenemos que fortalecer institucionalmente las comisiones de finanzas de ambas cámaras la parte técnica y crear ese common ground, esa cultura, ese lenguaje común que haga ver y que haga sentido y que haga contrapeso a esa autonomía de la autoridad monetaria. Porque se da toda la data, está la transparencia, la página web, los informes, pero tú no recibes el feedback. Exactamente. Porque precisamente no existe esa instancia con capacidad para ponerse a analizar esos documentos, discutirlos con los técnicos de igual a igual, más o menos con el mismo nivel de dominio del tema. Y eso que hubo un proyecto, o sea, que fue más que un proyecto, que fue una realidad por un tiempo breve, lo que duró apenas 2 años, porque contaba con un apoyo presupuestario, yo creo que era del Banco Mundial o del BID, hubo una oficina en el Congreso, pero especialmente en la Cámara de Diputados, y funcionó bien el primer año porque el pago venía completamente de allá. El segundo año fue un poquito más difícil porque había una contrapartida local. El tercer año, cuando ya no había fondos de allá, sencillamente ya la oficina desapareció. Y se ha perdido mucho. Yo creo que es muy importante que haya ese lenguaje común que permita que entonces cuando se va a discutir o cuando se vaya a presentar un presupuesto, no sea el 23 de diciembre, sino de preferencia el 23 de julio o de junio, que se empiece a discutir y compartir esos elementos. Y un punto que contribuye a ese sistema de rendición de cuentas es que a partir de la ley monetaria y financiera, el Banco Central tiene un objetivo único, que es la estabilidad de precios, porque el Banco Central de la antigua ley era un banco central que perseguía múltiples objetivos, no solamente la estabilidad de precios. Era desarrollista. Era desarrollista, entonces si tú sentabas al gobernador en el Congreso y le preguntabas, bueno, pero ¿qué pasó con la tasa de inflación? Le decía, bueno, me tuve que olvidar de la tasa de inflación porque estaba persiguiendo la lucha contra la pobreza o estaba fomentando el desarrollo en la costa norte del turismo. Ya no, su único objetivo es la inflación. Central, entonces, es muy fácil medir el performance o cómo logra sus metas. Aquí lo que nos queda por determinar es el tema de la estadística. ¿Quién maneja el índice de precios? ¿Quién maneja la estadística? Y ese digamos que es el próximo paso que nosotros debemos de lograr. Aunque se ha producido de nuevo, producto de la misma crisis, una discusión interesante sobre si era pertinente o no volver a ampliar un poquito quizás la capacidad de intervención en la economía, ¿no? El Banco Central, y hemos visto, o sea, inclusive aquí, o sea, con la actividad en cuanto a la fijación de la tasa de interés que permite frenar o acelerar la economía, y hemos visto como respuesta a la crisis, y muy interesante que lo que ha salvado probablemente el sistema mundial de la economía ha sido el papel tan intervencionista que han tenido mucho más allá de lo que es normalmente su trabajo, que es la estabilidad de precio. Hemos visto como inclusive algunas medidas que han tomado van exactamente al revés de lo que sería una política de mantener la estabilidad de precio. O sea, inyectar liquidez y todo eso, que es un tema interesante. Ahí yo creo que tú tocas un punto importantísimo. Porque de hecho lo que pasó en Estados Unidos y en gran parte de los países desarrollados fue el fracaso, no de la regulación, sino de la ausencia de regulación. Habían sectores de los mercados que estaban no regulados y se permitió que entidades de los sectores regulados invirtieran en productos tóxicos y entonces se contaminaron ambos sectores. Entonces nosotros tenemos que pensar la regulación de los mercados de un modo unificado, pensar en el regulador único. En la medida en que nosotros pensemos en un regulador único y normas prudenciales para todos los sectores, entonces en esa misma medida las facilidades de última instancia del Banco Central se pueden extender a otros operadores del sistema, porque si están regulados, lógicamente tú puedes tomar el riesgo como inyector de liquidez o como prestamista. Camilo tiró esta idea antes de irse a la dirección de las aduanas. Vamos a una pausa y venimos.